Bueno, les voy a contar la historia de un descubrimiento científico que permite entender por qué no podemos parar de comer. Yo soy un investigador científico, profesor universitario, y el interés de mi trabajo es tratar de entender cómo reacciona el cerebro cuando reconoce estímulos apetitivos. En particular, me interesa entender cómo está organizada la genética que organiza circuitos cerebrales que se ponen en juego cuando algo nos llama la atención y nos gusta. Pero el cerebro es mucho más que genes. El cerebro es la historia de la evolución del hombre, de la evolución de los mamíferos y la historia de la humanidad, la historia de cada uno de nosotros, la de nuestra familia, la de la sociedad en la que vivimos, y depende de cuánto leamos, de cuánto nos hayan contado, es la historia de la humanidad misma. Ahora, nuestros genes, todos los que tenemos nosotros, son esencialmente los mismos que la de los antepasados que dieron origen al Homo sapiens en África hace 180.000 años, más o menos. Y con esos genes, el hombre aprendió a dominar el fuego, más recientemente a crear armas de fuego y dominarlas, y con eso logró ahuyentar a todos los predadores naturales grandes. Ya en el siglo XX se encargó de los pequeños, con el desarrollo de antibióticos, de vacunas, de antivirales, mejores conductas de higiene, hospitalarias, etc. Y básicamente estar a salvo de los grandes predadores y de los microorganismos, conjuntamente con todo el desarrollo tecnológico inmenso que vemos día a día aparecer, ha cambiado nuestra vida completamente. Un hecho que ilustra por ahí de manera muy impresionante los cambios rápidos que están pasando con nuestra especie se pueden seguir a lo largo de la evolución de la expectativa de vida del hombre. Más o menos se cree que desde que somos una especie hasta aproximadamente el siglo XVIII-XIX, la expectativa de vida al nacer de los seres humanos creció poco, creció de unos 20-25 años hasta más o menos 30. De hecho, si vemos en Argentina, en el siglo XIX fue de más o menos 33, bastante plano, de acuerdo a las estadísticas, y en el siglo XX comenzó a subir escaladamente sin conocer ningún techo todavía, y eso está pasando en prácticamente todos los países. Ya estamos en 78, con una proyección de 80 en el 2020. Ahora bien, no tenemos más enfermedades de las que nos atacaron y diezmaron a nuestra población durante siglos, y más que siglos también. No tenemos predadores naturales grandes, pero lo que tenemos es un desarrollo tecnológico y cultural desmesurado que está generando enfermedades nuevas que nos vuelven en la nuca como un boomerang y nos están enfermando. Y son enfermedades que, por lo nuevas que son, todavía no las entendemos del todo. Una de ellas, que es una pandemia, una epidemia que se ha expandido por todos los continentes y por casi todos los países, es la obesidad. Y esta es una epidemia que no se debe a ningún virus, no se debe a ningún ataque alienígena que nos ha cambiado y mutado ningún gen. Simplemente, con la misma genética, hemos cambiado tan desmedidamente nuestras costumbres con respecto a la ingesta de alimentos, que hemos adquirido una fisonomía nueva y enfermedades nuevas derivadas de esa fisonomía. Estamos viviendo un momento absolutamente único, sin precedentes en la historia de la vida de la humanidad y de ninguna otra especie que haya poblado la vida de este planeta. Y es que hay más personas con sobrepeso que con desnutrición. La balanza se inclinó para el otro lado, y solo nuestra especie hace 3 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que ya contó 1.500 millones de seres humanos con sobrepeso, de los cuales 500 millones son obesos. Y el problema es muy alarmante porque está creciendo mucho, sobre todo en 2 poblaciones, en la infantil, en todos los países del mundo, y en los sectores de bajos recursos económicos, por el problema de las calorías baratas, las llamadas calorías bobas, las calorías que no alimentan, pero que permiten que aumente nuestra masa de tejido graso y nuestra masa corporal. Ahora, la obesidad, lejos de ser un problema estético de naturaleza ligera, es un problema de salud
y de deterioro de la calidad de vida muy grande. Produce diabetes de tipo 2 y, consecuentemente, aumenta el riesgo de todas las enfermedades más importantes y que más matan personas hoy en día, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Ahora, mucha gente hace esfuerzos notables, cotidianos, persistentes por tratar de bajar de peso, con dietas controladas, con ejercicio físico, y no lo logra, o lo logra en un periodo corto y luego enseguida vuelven los kilos anteriores. Entonces, ¿qué está pasando? Es que los obesos o la gente con sobrepeso no tiene voluntad, no tiene la voluntad suficiente para no comer lo que se supone que tiene que comer para mantener el peso, o hay un problema biológico, hay un condicionamiento biológico que está resistiendo el retorno a un peso anterior, normal. Bueno, esas son preguntas que hoy la ciencia no tiene respuesta definitiva. Y uno de los problemas por los cuales yo creo que no existe todavía esa respuesta definitiva es un problema de enfoque. Los científicos enfocamos los problemas desde una perspectiva, desde un ángulo. Y prácticamente el 80-90% de toda la biblioteca indica que el balance energético que está controlado por el cerebro funciona de tal manera de hacernos comer la misma cantidad de calorías que la que gastamos diariamente, apelando a una situación en donde el balance neto calórico es igual a 0. Esto es lo que se llama un balance homeostático. Un balance homeostático funciona, por ejemplo, como un resorte, como un termostato, en donde al costado, hacia adelante y hacia atrás de un equilibrio de punto fijo, aparecen sistemas que resisten las perturbaciones, tratando de mantener una variable dentro de márgenes muy, muy estrechos, como ocurre, por ejemplo, cuando nuestra temperatura corporal o la de un termotanque. Pero claramente esto no funciona, porque casi todos nosotros estamos comiendo más de lo que gastamos. Y por eso tenemos un peso corporal mayor al que nos gustaría tener. Entonces hay que cambiar de modelo, hay que pensar de otra manera. Entonces empecé a pensar que tal vez el balance energético no sigue una manera homeostática, sino más bien alostática. Y la manera alostática de regulación es completamente distinta. Los balances alostáticos o las regulaciones alostáticas imponen diferentes etapas, tal que durante una etapa se preparan las condiciones de demanda de la etapa que sigue. Y en la siguiente etapa se preparan las condiciones fisiológicas y metabólicas para la etapa que sigue y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida cotidiana? ¿Cuáles son estas etapas? Y la idea se me ocurrió leyendo trabajos de otros mamíferos muy distintos a nosotros, pero mamíferos al fin, distintos a los ratones de laboratorio, que son los hibernadores de América del Norte. En particular, los osos. Los osos de América del Norte son voraces carnívoros, son animales que pesan unos 500 kilos, pero que en el otoño pueden llegar en pocas semanas a pasar por una etapa de sobrealimentación exagerada, en donde se cargan 300 kilos nuevos en su cuerpo. ¿Y por qué lo hacen? Llegan a pasar 800 kilos y lo hacen porque luego va a venir un periodo en donde la disponibilidad de alimento va a ser prácticamente nula. Entonces ellos se van a cuevas a hibernar, pasan ahí 6 a 7 meses y en la primavera despiertan, las hembras tienen sus crías y van recuperando un peso corporal igual al del verano anterior. Pero nosotros no somos hibernadores, nosotros somos primates y la gran mayoría de los primates se desarrolló, evolucionó en áreas tropicales con libre disponibilidad de alimento durante todo el año. Entonces, ¿cómo podemos pensar que nosotros tenemos balances de tipo alostático? Bueno, en definitiva somos todos mamíferos y tal vez existe una razón por la cual nuestro cerebro tiene un balance alostático y tal vez la obesidad no sea otra cosa que una mala adaptación en la sociedad actual que vivimos esa situación. Entonces, decidimos hacer lo que hace cualquier investigador, hacer experimentos. Y planteamos una cantidad de hipótesis de trabajo que se las voy a contar ahora y les voy a contar cuál es la estrategia experimental. La estrategia experimental esencial es tratar de crear un modelo animal de obesidad extrema de inicio temprano y la idea es tratar de ver si animales obesos pueden volver a recuperar un peso normal. Trabajamos con ratones de laboratorio, conocemos perfectamente su genética, conocemos su medio ambiente, entonces tenemos muy controladas las condiciones de trabajo. Los ratones a simple vista quizás para ustedes son muy diferentes a nosotros, pero en realidad son muchísimo más parecidos que diferentes.
prácticamente compartimos con ellos todos los genes y todos los sistemas fisiológicos. La propuesta era hacer un modelo muy simple, muy sencillo. Entonces, para eso queríamos que sea monocausal, que los animales sean obesos por una única causa. Y elegimos que sea una causa genética para poder controlarla. Vamos a manipular un único gen. La otra premisa es que tiene que ser un modelo reversible. O sea, que ese gen puede estar inactivo y puede volver a estar activo. Y la tercera premisa, que es clave, es que estos animales tienen que estar comiendo comida de muy bajo tenor graso y de muy bajo valor hedónico. Es como si uno intentara hacer que una persona llegue a 150 kilos comiendo milanesas de soja sin sal frías, como única fuente de comida. ¿Por qué queremos hacerlo así? Porque si nosotros no logramos que un animal que coma eso vuelva a su peso normal, mucho menos lo vamos a lograr con comida más apetitiva. El gen con el que vamos a trabajar es un gen que se abrevia con las siglas POMC. Es un gen que produce unas proteínas en el cerebro que inducen saciedad inmediatamente. Y todos nosotros tenemos eso, y hay personas que no tienen eso, que son mutantes de este gen, y esas personas son como estos dos chicos que se ven acá, que no pueden controlar su saciedad, comen mucho y desarrollan obesidad. En los ratones pasa exactamente lo mismo cuando no funciona el gen de POMC. Entonces, en el laboratorio lo que tenemos que hacer primero es producir modificaciones genéticas en el gen de POMC del ratón. Y la idea era poner un switch genético que nos permita inactivar el gen para luego, cuando nosotros queremos en el laboratorio, volverlo a activar. Y de esa manera, ver si el animal que no tiene un circuito saciatorio funcional, al recuperarlo, puede controlar su ingesta y vamos a ver qué pasa con su peso. Acá les voy a mostrar a 3 hermanos. 2 son normales y un ratón, el que está al costado, es un ratón mutante. Son 3 hermanos nacidos de la misma madre. Y lo que pasa con el mutante es que simplemente eso, los genes de POMC no funcionan en ninguno de los 2 alelos y el animal come exageradamente y desarrolla obesidad. Ahora les quiero mostrar otro ejemplo que fue extremo en el laboratorio, es el más extremo que tenemos, que es el de 4 hermanas de 14 meses, que es una edad bastante avanzada para ratones. Acá ven ustedes 3 hermanas, que son las 3 normales, que pesan más o menos 35 gramos cada uno, o sea, en total pesan 105 gramos. Y ahora les voy a mostrar la 4ª hermana, que es la mutante, que pesa más que las otras 3, ¿no? En una balanza de platillos podemos mostrar cómo la biología no es una ciencia exacta y desafía las leyes más elementales y los principios más elementales de la matemática, en donde a veces 3 es menor que 1. Ahora, el objetivo, ya que el modelo funciona desde el punto de vista de que cuando apagamos el gen, los animales desarrollan obesidad extrema de inicio temprano, eso lo sabemos. Ahora lo que queremos ver es si podemos devolverle el circuito saciatorio y ver qué pasa con esos animales. La verdad que la respuesta fue impresionante. Acá yo les voy a mostrar un ejemplo. Estas son hembras, y esto parece esas propagandas de antes y después, ¿no? En donde vemos, esas son las mismas hembras meses después del tratamiento. Una hembra control, una hembra mutante, que tuvieron el tratamiento que activa el switch genético, y vemos cómo esta hembra pasó de pesar más de 66 gramos a 33. O sea, perdió la mitad de su peso, que es todo grasa, lo que pierden es todo grasa. Ahora, fíjense ustedes que la respuesta fue impresionante, pero no recuperó un peso normal. Sigue con una diferencia de peso. Acá en estas curvas se ve mucho más claramente. En las curvas amarillas, lo que ustedes pueden ver, están los hembras y machos separados en cada gráfico. En las curvas amarillas están los animales normales, la curva de peso normal de animales, de ratones. Las curvas azules muestran animales mutantes que no pueden controlar su sistema saciatorio, y las curvas rojas también son mutantes que no pueden controlar su sistema saciatorio, pero que en el momento en donde está esa barra gris vertical, nosotros le activamos el switch genético. Y lo que podemos ver es que inmediatamente empiezan a bajar de peso, empiezan a comer menos, nosotros eso lo podemos medir en el laboratorio, pero vean que esa curva se hace asintótica con una curva que es intermedia, nunca se llega a el peso normal. ¿Y por qué no se llega a ese peso normal? No se llega al peso normal porque cuando pasó una cantidad de tiempo y entonces cuando nosotros reactivamos el circuito ya no alcanza. No, lo que vemos es que no es el tiempo. Este es un experimento de dieta controlada. Lo que demostramos nosotros con este experimento que está acá, que por ahí es un poco difícil de comprender a una simple vista, es que no es el tiempo, sino que es el grado de obesidad que tiene el animal al inicio del tratamiento.
Cuanto mayor es la brecha con respecto a la curva normal al momento de dar el tratamiento, más grande es la resistencia a recuperar el peso normal. Por eso la conclusión fundamental de nuestro experimento y de este trabajo, y que tiene implicancias importantes para salud pública y para lo que hacemos todos nosotros con nuestros hijos y con nuestras propias vidas, es que la obesidad es una condición que se autoperpetúa y que una vez que empieza es muy difícil volver atrás. Nosotros creemos que por la tecnología que manejamos podemos hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo, engordar y después vamos a volver. No es tan fácil y en algunos casos es prácticamente imposible. ¿Y por qué lo es? ¿Por qué nosotros manejamos nuestro cuerpo de una manera alostática? Bueno, porque básicamente eso es lo que hicimos desde que somos un pequeño embrión en el útero materno. Nosotros cuando somos un embrión, lo que hacemos es todos los días alimentarnos mucho para crecer. Y cuando nacemos, también. Fíjense ustedes que desde que nacemos hasta más o menos los 20 años, lo único que hacemos es alimentarnos y crecer, alimentarnos y crecer. Entonces lo que ocurre es que nuestro cerebro está genéticamente programado para hacernos comer la cantidad de comida que gastamos cada día, más la que necesitamos para crecer al día siguiente. Ahora llega un momento en donde no crecemos más. Y así uno esperaría que nuestro cerebro, bueno, basta, ya creciste, no te hago comer de más. Pero no es así, nos sigue haciendo comer de más. ¿Y por qué nos sigue haciendo comer de más? Bueno, porque nos prepara para supuestas hambrunas, para supuestos momentos donde no va a haber disponibilidad de alimento. Y lo que hace es generarnos un tejido graso, un tejido de reserva, que fue fundamental a lo largo de la evolución del hombre y del resto de los mamíferos, de todos los vertebrados que tienen tejido graso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para luchar contra este molino de viento que impone la idea de un cerebro que nos hace comer más de lo que necesitamos? Nosotros somos una de las primeras generaciones en el mundo, en la historia de la humanidad, que no tiene incertidumbre respecto de cuándo va a ser la próxima comida. Siempre nuestros antepasados, incluso mis abuelos, no tengo que ir muchas generaciones atrás, no sabían cuándo iban a comer, ni cuánta cantidad, ni con qué calidad nutritiva. Ahora, mantener ese tipo de control en un ambiente obesogénico como el que tenemos ahora es muy, muy difícil y realmente va a requerir de un esfuerzo muy grande por parte de todos los sectores de la sociedad. Aportes individuales, aportes familiares, aportes de la educación. Y lo que no tenemos que olvidar, bajo ningún concepto, es que nosotros somos un animal como cualquier otro y que tenemos la biología acumulada por millones de años de evolución mamífera como cualquier otro. Y no nos vamos a sacar esos genes por más que hayamos desarrollado un nivel cultural y tecnológico enorme. Por eso, el mensaje final de esta charla es que tomemos mucha conciencia de que tenemos que hacer esfuerzos permanentes, porque lo que no podemos hacer es parar de comer. Vamos a tener que comer todos los días porque necesitamos comer, necesitamos energía, pero tenemos que elegir las cantidades, tenemos que elegir las variedades y además tenemos que tratar de hacer esfuerzos extremos por evitar la comida chatarra y los consejos de los chantas mediáticos. Gracias.